buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí acompañando esta masterclass que será impartida por el rabino Ariel Stofenmacher. Realmente es un honor para nosotros, como Universidad Iberoamericana, pues albergar este diplomado en conjunción con el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, adscrito al célebre Seminario Rabínico Latinoamericano, cuya representante, Graciela Chiocano, pues ha sido realmente muy amable, muy dispuesta y nos ha dado todas las facilidades para lograr dar cabida a esta propuesta académica que viene pues pensándose ya desde hace 2 años. Ha sido un proceso muy largo, pero por lo mismo también muy bien pensado, muy depurado, en el cual pues hemos querido hacer nuestra mejor valoración de el estado actual de los estudios judaicos en Latinoamérica, con los mejores profesores posibles y acorde con las preocupaciones actuales. Entonces, bueno, pues queremos invitarlos muy cordialmente a todos y todas quienes están aquí y a quienes no están, pues también hacerles llegar esta información de ser posible para que se animen a acercarse a este diplomado, a cursarlo, ya sea por módulos o en su completitud, lo cual les hará acreedores a un diploma con valor curricular, amparado pues tanto por el Instituto Universitario Abarbanel como por la Universidad Iberoamericana. Estamos también trabajando en el convenio académico para que ambas instituciones den validez al diploma. Y bueno, pues también en lo comercial es un diplomado bastante accesible, es de lo más accesible que hay en la Universidad Iberoamericana y estaremos encantados de brindarles todas las informaciones técnicas, académicas también, especificando cada uno de los profesores, los módulos, quién nos imparte. Esto lo pueden ver conmigo en el correo electrónico que está en la página que ahorita les vamos a pasar y también con Graciela, por supuesto. Entonces, bueno, pues de verdad esperamos que esta invitación los deje muy curiosos. Estamos pues muy interesados en escuchar al rabino Ariel y pues sobre todo en seguir reflexionando sobre esto que consideramos que es una crisis muy amplia, en la cual pues todos también estamos buscando respuestas y creo que las tradiciones religiosas pues nos pueden brindar esa aportación ética pues tan necesaria. Así que muchísimas gracias, le doy la palabra a la rabina Graciela Chocano para que también nos dé unas palabras introductorias. Bueno, yo no quiero quitarle mucho tiempo al rabino Ariel, solamente darles la bienvenida, sumarme a la bienvenida que han tenido y decirles que hemos pensado un programa no solo para conocer las raíces del judaísmo y entender el judaísmo desde adentro, desde sus propios textos, sino también para pensar el judaísmo hoy con todas las preguntas que esto implica. Si tienen oportunidad de ver los distintos módulos, van a ver que los temas que abarca el diplomado son temas que difícilmente a los que uno puede acceder de manera académica. Entonces, tenemos un equipo docente de primer nivel que nos va a ayudar a transitar por este camino y que va a estar abierto a resolver dudas. Así que bienvenidos nuevamente y esperamos encontrarnos en el diplomado. Ariel, te cedemos a ti la palabra. Hey, hola a todos, gracias por recibirme, gracias a todos por estar aquí. Me gustaría verles las caras, veo muchos nombres y caras negras, así aunque sea los saludo, ya luego ya no los voy a poder ver porque voy a poner una presentación y no los voy a ver, pero ahí está. Fabiola mueve la mano, a Teresa la veo, a Silvana también, a Miriam y al resto no veo a nadie. Así que esto, ahí está. Hola Flora, ¿cómo estás? Francisco, gusto. Giselle. Nelson está caminando. Está haciendo gimnasia, Nelson, mientras hacemos esto. Está muy bien. Qué bueno. El resto, ¿no? No se quieren dar a conocer, prefieren mantenerse en el anonimato. Bueno, ¿qué va a ser? Así es la cosa. No, ahí Gabriela saluda. ¿Cómo estás, Gabriela? Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser una pequeña maratón sobre una serie de temas que los pusieron todos en el título y que juntos construyen una
digamos, podrían construir 2 o 3 doctorados que no tenemos tiempo de hacerlo en media hora, pero bueno, ya les voy a decir algunas cosas sueltas, ustedes van a entender más de lo que yo diga y lo que no, trataré de contestarlo en otro momento. Vamos a tratar de entender esta, esta situación compleja que hay hoy día en el mundo moderno que vincula eh, la globalización, la deuda financiera entre países, la deuda ecológica, eh, la acción social, la pobreza, Dios, todo en medio de ello. ¿Ok? Entonces, a los fines de que sea más sencillo seguir el tema, voy a poner una presentación que no la voy a leer, pero ustedes si quieren pueden ir leyéndola y la vamos a ir conversando. Por supuesto, pueden interrumpirme cuando quieran y vamos comentando y me pueden preguntar o comentar. ¿Ok? Esta es básicamente la temática. Entonces, lo primero que tenemos que entender es, digo, empiezo, ¿están listos? A la 1, a las 2, a las 3, vamos. Ya. Eh, este es el contexto del que vamos a hablar. El tema central es cómo la economía y la deuda afectan a todos nosotros. ¿Sí? Y cómo los principios bíblicos nos ayudan, y yo hablo de principios bíblicos judíos y cristianos, a buscar algún tipo de solución o una guía moral. La esencia de toda la conversación judeocristiana sobre la titularidad de los bienes y servicios del mundo es este, el Salmo 24, ¿sí? La Adonai Haaretz Umloa, de Dios es la tierra y todo lo que contiene, lo cual lo que significa, parece ser novedad, es que si todo es de Dios, nada es nuestro, digamos, todo es prestado, prestado por el breve tiempo que tenemos en la tierra durante nuestras vidas. Con lo cual, tenemos la obligación moral de devolver a Dios lo que hemos recibido y lo que hemos usado durante el tiempo. Vamos a hablar en un ratito del jubileo, judío y cristiano, que tiene que ver con renovar, digamos, renovar un montón de cosas cada 25 o 50 años. Entonces, pensar que la economía es una actividad técnica es complicado. Lo que es más una actividad moral, es lo que nos permite vincularnos. Entonces, hay allí, en cada página van a ver algunas preguntas que nos permiten reflexionar sobre los temas que estamos trabajando. Fíjense. Entonces yo hago la pregunta, si alguno quiere contestar, me contesta, si no, se la contesta a sí mismo. Cuando uno piensa en deuda, ¿piensa en un número o en la persona? ¿Quién tiene derecho a apropiarse de los frutos de la tierra? ¿Quién es el dueño del petróleo que hay por debajo de la tierra? ¿Quién tiene derecho a contaminar cuando hay una actividad de tipo minera para producir riqueza financiera? ¿Quiénes deben? Y lo más importante es el punto 3. ¿Quién es el mayor deudor? ¿Quienes deben deuda financiera o los que deben deuda ecológica? Esto es muy importante, como seguramente ustedes están al tanto, lo vamos a hablar en unos minutos en breve tiempo, un par de meses, es la COP30 y uno de las discusiones que hay es el canje de deuda ecológica por deuda financiera, que estuvo impulsado por el Papa Francisco inicialmente. Cambio de tema, cambio de página. Vamos a buscar algunos textos y fundamentos éticos inicialmente en la tradición judía. Puse números a la izquierda para guiarnos en el seguimiento de la presentación. En el punto 1, en el Talmud babilónico de Shabbat 31, nos pone frente a una imagen que es muy impresionante. Uno dice que el Talmud dice que el alma de toda persona cuando fallece y va al juicio divino, le he preguntado una serie de preguntas, ¿no? Básicamente 6. Y la primera es si uno fue honesto en los negocios. ¿Ok? No le preguntó, Dios no pregunta otras cosas raras, pregunta, ¿fuiste honesto en tus negocios? ¿A qué se refiere esto? A la honestidad económica, si uno transaccionó honestamente. Y esto tiene que ver con muchas cosas, pesas y medidas, vueltos, precios, etc. Fíjense el punto 3. La visión de Ezequiel del profeta nos habla del préstamo por interés. Este tema del interés y la deuda es algo relevante en la tradición judía y por supuesto en la tradición cristiana. De acuerdo a la tradición judía, en la Biblia dice que está prohibido prestar interés. No está prohibido prestar dinero, está prohibido prestar interés. Porque el interés
se asocia a la palabra hebrea linshoj, noshej, que es morder, como si uno tomara del otro una parte de su propia vida. ¿Por qué? Porque el dinero, piensen en el primer versículo que vimos, el dinero que uno le da al otro es dinero que le llegó por voluntad divina y lo presta. Fíjense en el punto 4, una visión muy, muy apocalíptica de Pirkei de Rabbi Eliezer, un texto rabínico de los primeros siglos de la era común. ¿Sí? Dice que en el momento de la resurrección de los cuerpos, cuando llega el Mesías, todos los cuerpos se levantan y se juntan con sus almas, salvando uno solo, uno solo. Entonces preguntan, ¿y por qué ese no se levanta? Y la respuesta es porque prestó con interés. Es decir, prestó con interés. Entonces quiere decir que el préstamo con interés en la tradición judía es visto de una manera absolutamente terrible. Hay soluciones digamos, ¿cuál es la visión de sí poder dar préstamo y no perder dinero con el tema? Bueno, el punto 5 nos habla de el eterisca, que finalmente es compartir pérdidas y ganancias. Es decir, no hay un capitalista que le presta dinero a quien necesita obteniendo una renta injustificada, ahora vamos a ver qué es justificada y qué no, sino una asociación de partes. ¿Qué es justificado o no? Bueno, hablemos de qué es razonable y qué no. ¿Cuándo el interés es razonable o cuándo es usurario? En la tradición bíblica, en la tradición rabínica, también en la tradición cristiana, como yo decía, no hay rechazo hacia el interés, sino el interés usurario. Aunque de base hay una mirada negativa respecto del mero hecho de cobrar cobrar dinero por el paso del tiempo, pero hay una comprensión que un interés razonable es compensar en forma justa riesgo, inflación, porque si no nadie prestaría dinero y todos saldrían perdiendo. Y en cambio el interés usurario es otra cosa. Como dice en el punto 4, en la teología cristiana, en particular la medieval, también se traza esta línea entre lo razonable y lo usurario. Entonces, digo, miren las preguntas, léanlas abajo brevemente, ven que tenemos muchas preguntas para hacernos de hoy día, que es un interés usurario y que no. Y esto en particular es importante cuando volviendo a la COP30, cuando vemos lo que nos dicen las tradiciones religiosas respecto de las deudas de países, cuando un porcentaje relevante de los ingresos de los países se va en pagar deudas. Siguiente slide. Entonces, ¿cómo sería una economía solidaria, no una economía usuraria? Bueno, vamos a ver algunos elementos sueltos, no podemos ver una visión integral, pero el concepto de jubileo, en el jubileo judío cada 50 años, el jubileo bíblico, hay una liberación de esclavos, un perdón de deudas y una restitución de tierras. Es decir, todo vuelve al paso inicial. Esto es la aplicación práctica del principio que de Dios es la tierra y todo lo que la contiene. ¿Cuál es la relación con el jubileo cristiano? Como todos ustedes saben, este año, desde diciembre pasado hasta la primera semana de enero del 2026 es el jubileo de la Iglesia y aunque no hay una visión de condonación directa, de condonación económica directa, sí hay una visión de perdón y reconciliación, que también incluye el liberarse de cargas y hacer un nuevo comienzo. ¿Sí? Bueno, vamos a ir específicamente a la relación entre deuda y ecología. Como todos sabemos, en el mundo en que vivimos hay por lo menos estos dos grandes problemas. Hay mucha deuda y hay mucha deuda financiera y hay mucha deuda ecológica. ¿Sí? Cuando decimos deuda ecológica nos referimos a el daño ecológico que producen, bueno, la producción de bienes y servicios que la humanidad genera y que nos hace tanto daño a todos con efectos naturales de público conocimiento. Ahora, lo que sabemos también es que la mayoría de la deuda financiera es de los países pobres hacia los países ricos y la mayoría de la deuda ecológica es de los países ricos en particular. Entonces, fíjense en el punto 2 de qué estamos hablando, para tener una perspectiva, para que veamos que
los temas espirituales condicen también o pueden opinar sobre los temas financieros. Tomemos América Latina. La deuda externa pública es, según la CEPAL, 1,5 billones de dólares y representa un tercio de los ingresos tributarios de los países. Quiere decir de que uno de cada tres pesos de lo que los estados recaudan se usa para pagar deuda. Eso explica de alguna manera la pobreza que nuestros países viven. Al mismo tiempo, fíjense cuál es la deuda climática. Los países ricos se calcula que acumularon 100 billones de deuda. ¿Ok? Entonces, hay una idea, como decíamos, hacer un swap, o sea, un canje, deuda por naturaleza, para liberar los fondos financieros y conservar el ambiente. Seguramente todos habrán visto lo que es los fondos de los bonos de carbono, que es un ejemplo práctico de cómo esto se ha llevado a la práctica. ¿Qué va a pasar en la COP30 en Belén, Brasil? Va a ser primero la primera vez que se hace en la Amazonía, y se hace en la Amazonía como un ejemplo, digamos, como un símbolo de lo que es la Amazonía para el mundo. Les recuerdo que la Amazonía está, digamos, el tema de canje de deuda del punto de vista espiritual es tan importante que hasta el Vaticano armó un, un obispado que maneja solo ese tema en la Amazonía. Y lo que se va a tratar allí, los temas centrales van a ser estos que aquí dice: la deuda climática, el financiamiento climático, la protección del Amazonas y la conexión, y la conexión con el jubileo es el descanso de la tierra. Entonces aquí sí me detengo un minuto y quiero preguntar, quiero que leamos juntos la pregunta que está en el punto 5. ¿Aceptaríamos, si estuviéramos en un país rico, comprometernos a condonar deuda a cambio de proteger los ecosistemas? Porque finalmente, insisto, esta es la aplicación práctica del concepto del jubileo. Voy a tomar brevemente otro tema, que es la gobernanza, la globalización y la corrupción. Como sabemos, la corrupción es importantísima en nuestros países. Sin ir más lejos, en mi país, en la Argentina, la expresidenta Cristina Kirchner está presa por corrupción. El presidente del Brasil lo estuvo. Digo, es algo que sucede. Los sobornos aumentan las deudas y hay sobrecostos que sufrimos todos. Entonces, la pregunta es si la deuda moral que generan los sobrecostos y la corrupción también tendríamos que considerarla dentro del canje de deuda. Finalmente, vamos a hablar de mi querido Papa Francisco. El Papa Francisco generó, y digamos, ¿qué tiene que ver el Papa con un diplomado en estudios judaicos? Bueno, porque todo lo que el Papa Francisco dijo respecto a estos temas son todo extrayéndolo del Antiguo Testamento, son todos temas bíblicos. Vamos, simplemente él lo dijo muy ordenadamente. Tanto en las encíclicas Evangelii Gaudium como Laudato Si, como Fratelli Tutti, etc., él plantea la necesidad imperiosa de atender la relación inextrincable que hay entre la ecología, la deuda financiera, la pobreza y la corrupción, ¿sí? Generando un cambio integral que solo podría, de esta manera, hacer un cambio que es salvar el mundo. Entendiendo, y los invito a leer esas encíclicas, entendiendo que resolver una sin la otra no nos va a llevar a ningún resultado eficiente. Finalmente, creo que este es el último slide que tengo, vamos a resumir las ideas. La integridad económica es una cuestión espiritual. Recuerden el primer texto sobre Shabbat, que decía que Dios, cuando lleguemos al juicio final, nos va a preguntar si fuimos justos en nuestras transacciones comerciales. El jubileo nos recuerda que las deudas no son eternas.
y por lo tanto nos inspira la Biblia, el Nuevo y Viejo Testamento, a hacer un cambio y condonar de alguna manera las deudas que hay entre unas y otras. Y condonar tanto la financiera como lo social. Laudato Si, para terminar, nos vuelve al mismo versículo que vimos al principio, lo refrasea y dice: la tierra nos precede y nos ha sido dada. Yo lo retraduzco y digo: nos ha sido dada en préstamo. Bueno, hasta aquí esta breve presentación. Quedo abierto a vuestros comentarios y preguntas. Ya están abiertos los micrófonos para quien guste hacer preguntas. Pues vaya que es una aplicación fascinante la que ha hecho el rabino Ariel. Yo, la verdad, nunca había escuchado algo así. Sí me pareció muy novedoso. Tampoco tenía conciencia de que tenemos la COP 25, 2025 este El año COP en 30. Brasil. ¿Sí? La COP Ujú. 30, perdón. Y bueno, pues gracias por este panorama tan preciso y profundo en cuanto a todo lo que relaciona el mundo antiguo de la Biblia con el mundo actual. Y pues adelante quien quiera hacer algún comentario. Yo, me- Miriam, ¿sí? sí, bueno, soy Miriam de Almería, de la comunidad en España. Eh, sí, quería saber si la cuestión de que comprar contaminación, si eso todavía se hace o que es a los países pobres, que he oído que pues a los países Mira, ricos hay un cupo de contaminar con CO2 y se sí, claro, compra. hay un mercado de bono de carbono, eso existe. Lo que pasa es que lo que estamos hablando aquí, todos los que estamos hablando, la conversación global que hay entre, digamos, en estos meses, entre niveles de país y niveles digamos, de religiones, digamos, todos participamos en esos eventos, yo participo con la Comisión Pontificia para América Latina, del Vaticano y con otros. Es impulsar directamente el canje de deuda por ecología. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que Estados Unidos, no sé, que la Exxon cada vez que saca petróleo, digamos, contamina o ha contaminado determinado número que se puede evaluar financieramente. Lo cual de por sí es una locura, porque ¿cómo puedes evaluar financieramente algo que no va a poder volverse para atrás? Digo, las especies animales muertas ya no van a revivir, salvando la película Jurassic Park, que el resto no van a revivir. Entonces, pero digamos que uno le ponga un número. Entonces, el planteo que se hace es em, que por ese dinero que han contaminado, lo pongan para cancelar la deuda de, por ejemplo, no sé, qué sé yo, Argentina, México, lo que fuera, frente a los organismos multilaterales. ¿Por qué? ¿Qué generaría eso? Generaría liberación de la presión financiera y reduciría la pobreza sustancialmente. ¿Ok? ¿Por qué la reduciría? Porque como vimos antes, de acuerdo a los números de, la- de los economistas latinoamericanos, un tercio de los impuestos se usa para pagar deuda externa de todos los países. Lo que vos estás diciendo, Miriam, es otro fenómeno que simplemente como comprar acciones de la bolsa, compro bono de carbono. Teresa, adelante. Hola, buenas tardes o buenas noches a todos y a todas. Am, Mi duda que tengo, primero debo decir que los temas que ha presentado me parecen muy importantes y al mismo tiempo muy complejos, porque significa am, hablar de una deuda ecológica o de una deuda financiera, son dos cosas muy diferentes. La pregunta que tengo es, ¿quién es el deudor de la deuda ecológica por la cual estamos pasando en este momento? Bueno, es un problema de definición. Como dije el ejemplo, el deudor en el modelo que se está planteando es el contaminador.
el que contamina, ¿no? Es como, pensarlo teológicamente, Dios nos da todo, ¿sí? Alguien viene y contamina, bueno, entonces uno dice, bueno, tú contaminaste, a pagar la cuenta, eso. El, ¿Es eso posible? Porque si analizamos históricamente los contaminadores, por ejemplo, eso no ha sucedido y no sucede. Entonces, ¿es posible implementar un modelo en lo cual el contaminador paga el prejuicio que ha hecho al medio ambiente o a la Mira, comunidad? mira, yo como economista te digo que se puede calcular, como rabino te digo que tengo fe, nada más, quisiera tener fe. Ya, quisiera creer que puede pasar, pero no soy el único. Es decir, digo, el Papa Francisco, el Papa León están en la misma línea. Inclusive se está conversando que por ahí León viene a Brasil para la COP, solo por 24 horas. O sea, digo, porque el tema es relevante. Y puede ser que los gobiernos tomen medidas, o sea, que multen o La, se poli- consideraría comunista eso. la geopolítica no está entre mis habilidades mayores, así que no te lo puedo decir. Lo que sí está claro es que las tradiciones religiosas tienen que tomar partido. Digo, las cosas no son relativas, no todo es relativo. Hay bien y hay mal. La pobreza está mal. La opresión está mal. Contaminar está mal. Digo, hay que decir cosas que están bien y cosas que están mal. Eso. Fabiola, levantaste la mano, veo, sí. Sí, maestro, no sé si mi pregunta sea la adecuada. ¿Qué pasa con los deudores o que los que quieren pagar en bono de carbono? ¿Con eso ya se justifican y pueden seguir haciendo o seguir contaminando, siendo para los pobres? Ok, ya pagué mi deuda, sigo. Y a mí ya Ujú. me disculpan porque pues, yo ya pagué con bono de carbono. Tenés razón, es así, así funciona. Por eso no es un buen método. Ok. Es decir, es como que uno dice, compro contaminación por 2 semanas, así puedo seguir tranquilo. Claro. Sí, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Rabino, bueno, yo quisiera preguntarle algo que a mí me ha dado siempre curiosidad en cuanto, bueno, desde que empecé a leer textos bíblicos y sobre todo apocalípticos, que ya había desde entonces una Ujú, denuncia ecológica, digamos, una relación entre lo social y lo ecológico. ujú. ¿Y cómo era posible que desde entonces ya se pudiera ver el daño que hace el ser humano a la ecología o cuando no había crisis ecológica, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que desde entonces se viera, se previniera eso? Es una linda pregunta. Yo lo que puedo decirte es, te invito a que hagamos un curso de Talmud y que vamos a encontrar allí cantidades de cosas que uno diría, pues cómo sabían los sabios de la época de Jesús y 100 o 200 años más todas estas cosas. Pero bueno, sí, lo sabían o se intuían y el conocimiento del mundo antiguo, no solo del mundo judío, sino de un mundo anterior de eso, las tradiciones anteriores, griegas, romanas, lo tenían en cuenta. El tema del jubileo, de plantear que primero, el tema de los 7 años, ¿sí? De plantear que hay años donde uno puede plantar y otros donde no. Y tiene que dejar que el campo discurra solo. Es una es como un cuidado natural de la tierra. Uno podría decir que eso es un conocimiento más fácil de obtener porque la gente era agricultora. Y el plantear que 7 veces ese periodo da los 50 años y hay que volver las deudas del principio, bueno, eso es como si, yo me lo imagino, siempre lo imaginé así, como el juego de la Oca, ¿sí? Un juego de tablero, uno juega, o el juego de, no sé, cualquiera de esos juegos financieros que hay para jugar de mesa, uno juega, pero cuando terminó vuelve al principio, digamos. Entonces, porque Dios hace la distribución desde el inicio, porque no todo el mundo nace con las mismas habilidades e intereses de hacer dinero. Entonces, ser pobre no siempre es
digamos, es un producto de ¿cómo decirlo amablemente? Digamos, muchas veces la pobreza, por no decir demasiadas veces, es producto del sistema, no de la persona en cuestión. Entonces, y es difícil romper el sistema, por eso hay que volver atrás. Interesantísimo. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para el rabino Ariel? Si él nos concede unos minutos más, pues. Y este Yo, estudio, digamos, que usted ha hecho sobre la relación entre lo ecológico y lo social desde la Biblia, que bueno, como dijo el Papa Francisco en estas encíclicas, pues también está presente en la tradición judaica. ¿Lo ha escrito en algún artículo que podamos consultar o algún hay texto? montones, hay montones de artículos, les podemos pasar. Hay una compilación que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, que participamos un montón de gente sobre la ecología y la religión. Hay muchísimo material disponible, hay mucho material. Sí. Yo, Gracias, Rabino. yo tengo una pregunta, Rabino, que Ujú. es, a mí el camino, digo, el camino me suena lógico y muy razonable, pero me suena muy largo para la deuda social. ¿Hay algún atajo para la deuda social? Eso es para un economista la pregunta, pero Para el yo rabino que tiene fe. para el rabino que tiene fe, si la pregunta es para el rabino que tiene fe, la única manera de resolver el problema es que cada uno abra su corazón, cada persona, de su tzedaká, de su diezmo y lo aplique ordenadamente para ayudar a los demás. Ya. Y con eso se resuelve la mayoría y rápidamente, porque dinero en el mundo sobra. Ese no es el problema. El problema es que está distribuido de una manera desordenada, para ponerlo de alguna manera. Si esperamos que el mercado arregle el tema, va a llevar más tiempo. Sí, el mercado es más complejo. No, Eh, no es muy pro mercado lo que acabo de decir, pero es la verdad, digamos, digo, técnicamente es correcto. Sí. Gracias. A ver, si tú, Graciela, que participas en las 10.000 Navidades con el Cardenal, rápidamente, con un poco de gestión, hacen eso, quiere decir que si todos hiciéramos los mismos, entonces generaríamos un movimiento positivo que hay que resolver. Ahora, digo, ahora como economista, la corrupción de todo tipo genera deuda y genera deuda social. Porque cuando un gobierno roba, se lo saca a los pobres, no a los ricos. Los ricos siempre flotan. Teresa levantó la mano. Sí, me surge una duda, una pregunta, es ¿cómo han podido medir esta deuda ecológica? Y cómo, y bueno, de la misma forma que se ha medido la deuda ecológica, esta deuda social, ¿cuáles son las variables que se utiliza para medir ah, esta deuda? A ver, em, la deuda social es sencilla de medir. Hay muchas variables, pero es bastante sencilla. Es el dinero necesario para que la gente pase económico en el que está a un nivel mayor. Eso es Mm, bastante sencillo. La deuda ecológica no, esa es más complicada, hay múltiples variables. Yo no soy especialista en eso. Mis colegas, yo pertenezco lo mismo que nuestra universidad, a una red que se llama la RUC, la Red Universitaria por la Casa Común. Somos 250 universidades que, digamos, impulsamos las políticas que el Papa Francisco ponía en su papado, en particular estos temas de ecología, pobreza y demás, y hay especialistas que lo trabajan para medirlo, pero básicamente tiene que ver con remediación, ¿sí? Que es complejo, porque hay cosas que no se remedian, y no repetición. Es difícil, digamos. ok, Insisto, si se murió una especie animal, no vuelve. ok, muy bien, muchas gracias. Tengo disposición para lo que necesiten. Yo los impulso a que se anoten al diplomado. Este es un tema muy específico el que hablamos, pero el diplomado de estudios judaicos tendrá que tener temas más cotidianos de la tradición judía,
digamos, supongo que desde temas filosóficos, históricos y lectura de textos, así que, digamos, me parecería bárbaro si se anotan y estudian ello. Yo en lo personal estoy a disposición para cualquier cosa que necesiten. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos y gracias pues por su interés y su motivación. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.